Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Vamos a ver el cambio de un toma corriente binormas por un toma normalizado. Bueno, acá está, vemos este módulo con tomas binorma, ahora lo vamos a cambiar. Bueno, acá vemos este toma. Este puenteo no se debe hacer, es decir, la derivación se debe hacer antes del toma corriente y después llegar directo, que bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, acá vamos a conectar este toma, estamos viendo ahí. Tiene la marca, el sello IRAM y el sello de la Secretaría de Comercio. Lo que falta es el IRAM 2071, pero bueno, eso uno podría buscar en la página de Geluz. Es un bastidor con dos tomas en un solo módulo. Ya está la conexión hecha internamente acá, obviamente no, están en paralelo. Bueno, acá ya estamos, recuerden, no hay que tocar la instalación eléctrica. Ahí no sé si se ve, está el tornillo ahí en la chapa, en la caja. Y bueno, este es el cable a tierra que yo lo marqué con cinta verde, ¿no? No tenía cable verde. Bueno, igual esto es en mi casa, ¿no? Acá va cable a tierra que está marcado, ¿no? Con el dibujito de la tierra, el neutro y la fase. Y en este caso, le puse este, que viene en un solo bastidor, ¿no? Pero bueno, también es marca Geluz. Viene en un solo bastidor. Entonces no hay que insertar los módulos, ya vienen ahí. Creo que directamente esto no se puede sacar, porque está el tornillo ahí agarrado con todo el módulo al bastidor. Bueno, yo estuve trabajando acá sin tensión, de hecho este es parte de otro circuito, acá está cortado. Pero siempre hay que trabajar con los elementos de protección, guantes, calzado, dieléctrico. Y además siempre hay que saber, ¿no?, que podemos tener algún retorno por el neutro, uno nunca sabe. Podemos tener por la jabalina del vecino, puede entrar también la fase en el caso de que tenga una falla y no tenga disyuntor. Pueden haber miles de situaciones que nunca hay que confiarse, por más que seamos electricistas, ¿no? Obvio. Y mucho menos si estás estudiando y encima metiendo mano o estás empezando también a trabajar como ayudante. Así que bueno, nada, este es un tip. Aparte está buenísimo estos dobles porque permite que sea mucho más rápido la instalación. Imaginen que tenemos que hacer 30 bocas como estas. Esto es muchísimo más fácil y además no se hace tanta maraña acá de cables, ¿no? Porque si tenemos los otros bastidores comunes que hay que ensamblarlos con la tapita ciega en el medio, más los dos tomas, hay que poner 6 cables, tienen que bajar. En cambio acá bajan 3 cables nada más. Es mucho más cómodo, la verdad. No se consiguen, no son muy comunes, pero bueno, si empezamos a pedirlos, los colegas empezamos a pedir de esto y además hay que pedirlos normalizados, podemos hacer que se empiecen a circular más, ¿no? Porque es oferta y demanda. Si nadie los pide, ¿quién los va a vender tampoco, no? Bueno, acá vemos este binorma, le saqué la tapa posterior, vamos a ver de sacar, ahí tenemos, ¿no? Ahí vemos que realmente la superficie de contacto es menor, ¿no? A ver si se me desenfoca. Ahí está. Tiene una superficie de contacto mucho menor de, por ejemplo, esta ficha de un caloventor, donde va a empezar a recalentar porque, ven, no hace buen contacto en toda su sección, ¿no? Entonces, es más, ahí se ve que este ya estuvo recalentado ahí el material. Bien, acá estamos viendo una parte de la guía AEA, página 39. Búsquenla. Es la guía de la AEA 770, ¿no? O sea, es una referencia a la reglamentación de la 770. Donde acá vemos que no se permiten guirnaldas, ¿no? Esto está mal. Porque donde se desconecta una puesta a tierra, acá este cable, todo lo que sigue para allá va a estar sin puesta a tierra, o en caso de la fase también nos va a dejar sin servicio a todos los tomacorrientes aguas abajo. Esta es la correcta conexión, es decir, que se empalma en derivación, ¿no? En derivación directo a los tomas. Porque además se va sumando las corrientes, intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Además, al conectar siempre en la derivación desde el borne, se va a producir recalentamiento y el borne se va a empezar a aflojar porque la corriente que se va sumando se va a ver afectada acá en el borne, entonces el tornillo se nos va a recalentar y se va a empezar a aflojar, con lo cual
no nos gustaría que se desprenda y haga un cortocircuito, o en todo caso que toque el cable a tierra o la carcasa metálica, con lo cual va a saltar el diferencial y vamos a tener problemas y llamar a un electricista para encontrar la falla. Bueno, acá vemos cómo el tomacorrientes que habían enchufado más o menos unos 9 amperes de consumo, ni siquiera aguanta 10 amperes, es decir que debe estar aguantando, no sé, 6 amperes con toda la furia. No es normalizado y además el material no debe ser el apto, o sea que aguanta menos intensidad todavía de corriente. Además que es binorma, ¿no? Además no se le podía ver la marca de la IRAM ni la Secretaría de Comercio, o sea que es un toma, digamos, trucho, es ilegal. Para los tomas certificados tiene que ser la IRAM 2071. Si vemos en la página del producto y encontramos la certificación, tiene que ser la IRAM 2071. ¿Qué es lo que nos avala para usar los tomas normalizados? En una resolución del 2018 de la Secretaría de Comercio, ustedes pueden buscar en la página infolec.gov.ar. Ustedes van a ingresar acá 169/2018, les va a aparecer la norma y pueden buscar el texto completo. Bueno, y acá en esta parte, en el anexo 2, queda bien explícito. Acá en el inciso C, el equipamiento eléctrico habrá de diseñarse y fabricarse bajo la norma IRAM o IEC aplicable. Bueno, sabemos que aplican las normas de la reglamentación AEA, o sea que en la AEA es donde está bien explícito que tiene que ser IRAM 2071. También los invito a la página ayeric.org.ar. Yo vi en un programa gracias al programa, bueno, supe bien qué norma era y además, bueno, en la 770 están todas las normas de los tomacorrientes, los cables, las cañerías. Bueno, ustedes pueden entrar en ayeric porque ahí van a encontrar gratuitamente la reglamentación 770. Acá van a poner en leer y les va a dar un link y van a descargar el PDF desde ahí. Algo importante por el que no se debe utilizar adaptadores es porque nos anulan la puesta a tierra, ¿no? Es decir, nos dejan sin la tercera espiga plana, que es la que está conectada con la puesta a tierra. Entonces, si esta ladera queda energizada, cuando uno va a tocar la ladera, ahí va a descargar a tierra y recién ahí va a actuar el diferencial. Pero para ese momento ya nos comimos esa descarga en el cuerpo y si una persona tiene un stent o es una persona mayor o un niño, puede ser fatal. Siempre utilizar las tres espigas planas. Acá vemos un diagrama de cómo la corriente, si está en la ladera, al tener el enchufe de la ladera con las tres patas planas, esa corriente de falla se va a derivar a tierra y va a saltar antes de que uno vaya a tocar. O sea, va a saltar por sí sola la ladera, ¿no? No sé si se entiende. Esto también es de Relevando Peligros. Esto es de un programa de AIRIC, lo saqué. Y también los invito a la Fundación Relevando Peligros. Bueno, acá vemos por qué no se puede, ¿no? Por qué el borne está con menor contacto, ¿no? Que es el borne de estos tomacorrientes que nos permiten la inserción de patas redondas también, ¿no? Si ustedes ingresan a relevandopeligros.org van a encontrar varios siniestros que están en trámite porque la fundación se encarga de justamente relevar esos peligros. Ustedes pueden llamar a la fundación y la fundación se va a encargar de llamar a la prestadora de servicio o a hacer el reclamo, ¿no? Ya sea una cooperativa o una prestadora de servicio, donde, bueno, acá podemos ver muchos medidores sin tapa, medidores de agua, caja de fusibles, innumerables postes también sin tapa. Así que bueno, esta fundación, si ustedes leen en la pestaña Nosotros, acá está el hijo de Sandra Meyer, quien, bueno, en honor a su hijo creó la fundación. Juan falleció en 2009, a los 13 años. Bien, acá podemos leer el siniestro luego de una tormenta cuando Juancito intentaba ayudar a un anciano a cruzar la calle en el jardín de la ciudad de Córdoba. Entra en contacto con un cesto de basura electrificado por un cartel fuera de norma en la vía pública. Así que bueno, también como es este canal que quiero también concientizar, si bien está la Fundación AIERIC, Relevando Peligros y muchas otras fundaciones,
Bueno, es importante, la electricidad no es joda, chicos. Por eso, bueno, como digo siempre en el programa, igual pongo siempre en el inicio por ahí de los videos que este canal no está destinado para que nadie sin instrucción meta mano. Pero bueno, también hay muchos, como se dice, electroalbañiles o sí, también electricistas hasta matriculados, pero hay muchas cuestiones que tenemos siempre que tener en cuenta de la reglamentación, estar en esos detalles, ¿no? Un detalle de que se recaliente un caloventor por tener un binorma puede ocasionar un incendio, por ejemplo, o un mal dimensionamiento de los cables, de las cañerías. Así que bueno, después en varios videos voy a seguir hablando de varias cuestiones, de los cables, de canalizaciones también que son ilegales, como los caños corrugados naranja, que se siguen comercializando bastante. Quería recomendarles el canal de El Taller del Escano, que es un profesor que tiene un montón de videos que les súper va a interesar: cálculo de transformadores, corrección de factor de potencia, etcétera, etcétera. Y también les recomiendo el canal de David Palavecino, así que se los voy a dejar en la descripción.